Buenas, jóvenes estudiantes. Soy el ingeniero López, Fernando López Aramburu, y aquí estoy para... hemos preparado una clase de qué curso de la asignatura Circuitos Eléctricos 1, que corresponde básicamente después a la semana 1. ¿Okay? Bueno, es pura leyes, son leyes universales que se cumplen toda la carrera, en la carrera nuestra que se llama Ingeniería Electrónica, y sus afines, ¿no? Como ingeniería eléctrica, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería mecatrónica, ¿no? Ingeniería robótica, o sea, todo lo que es afín a estos temas, ¿no? La primera ley, para mí, yo considero como la ley fundamental, universal, es la famosa ley de Ohm. Acá está la formulita, dice ley igual a I por R. El famoso V, ¿no? ¿Qué cosa es V? Es voltaje. Por si acaso, voltaje tiene que, cuando uno habla o menciona voltaje, el voltaje tiene que ver con el trabajo o energía. Y viene a ser la intensidad de corriente, o simplemente corriente eléctrica. La corriente eléctrica pues se expresa en amperios, y la resistencia de los elementos, me refiero pues a lo que se llama resistencia eléctrica. Las resistencias eléctricas se miden en ohmios. Bien, luego pasamos a estas leyes de este señor. Son leyes universales. Por si acaso, para ingeniería las leyes tienen que cumplirse para que un circuito, para que una tarjeta o simplemente un sistema eléctrico electrónico funcione. Jóvenes, estas leyes son fundamentales, ¿ya? Tiene que aplicarse. La primera ley, bueno, para mí, yo considero la ley de Ohm, la famosa ley de Ohm, y luego las famosas leyes de Kirchhoff. ¿Está bien? Las leyes de Kirchhoff son dos nada más. Aquí todo alumno de ingeniería o todo estudiante de ingeniería entiende el mensaje. Primera ley, miren, acá dice sumatoria, ¿no? Sumatoria de corrientes o intensidades que concurren a un nodo. Esa sumatoria algebraica es igual a 0. Y aquí más abajito hay una pequeña conclusión, dice sumatoria de intensidades que entra es igual a sumatoria de intensidades que sale. Como quien dice, ¿no? Eléctricamente, ¿no? O electrónicamente, todo lo que entra sale, la corriente no se queda por si acaso. Primera ley. Luego viene la segunda ley. La segunda ley, ahí está la fórmula universal, dice sumatoria. ¿Sumatoria de qué? Sumatoria de voltajes a través de un lazo cerrado. Esa sumatoria algebraica es igual a 0. ¿0 qué? 0 voltios. Muy bien. Otro concepto universal que tenemos que saberlo ya, ahorita, en estos momentos, es este de aquí, potencia eléctrica. Potencia eléctrica con mayúscula P. La potencia eléctrica se expresa en watts. ¿Y a qué es igual? La potencia eléctrica se define como el producto de V por I, es decir, voltaje por intensidad. ¿Qué significa eso? Significa que todo elemento eléctrico electrónico va a tener voltaje, va a tener intensidad. Por lo tanto, ¿qué cosa tiene? Potencia. Pasamos a las fuentes de energía eléctrica, ¿no? En nuestro mundo real, en nuestro mundo electrónico, las fuentes hay de varios tipos. Hay fuentes de C, mejor dicho, fuentes de continua, hay también fuentes de alterna, hay monofásicos, trifásicos. Bueno, pues todo en su momento. Al menos para esta asignatura tenemos que considerar las fuentes de C, porque la electrónica funciona básicamente con DC. Aquí hay dos tipos, la fuente de voltaje y por aquí la fuente de corriente. Ahí están sus símbolos. La fuente de voltaje es una bolita con su polaridad más menos, esto viene de fábrica. Este otro es una fuente de corriente, ¿no? Con su flecha interna. Esa flecha indica el sentido de la corriente o intensidad. ¿Cómo se caracterizan esas fuentes? Bueno, toda fuente produce algo constante. Ese constante, en el caso de una fuente de voltaje, su voltaje es constante. En cambio, en el caso de una fuente de corriente, ¿no? Su corriente o intensidad es constante. Bueno, y de ahí pasamos a estas fórmulas también universales, que todo
futuro ingeniero eléctrico, electrónico, los telecos, ingenieros en general, ¿no? Que tenga que ver con la electricidad, estas también tienen que saber, ¿no? Conexión serie y conexión paralela. Cuando los elementos se conectan en serie, en el caso de resistencia, esta es la formulita para evaluar la R equivalente, que dice sumatoria de todas las R que forman el serie, eso es igual a la R equivalente. Y por dualidad ocurre lo mismo con los circuitos paralelos. En todo circuito paralelo se cumple esta formulita, dice la inversa de la R equivalente es la sumatoria de las inversas de las R que forman el paralelo. Muy bien, bien, hasta ahí entonces todo el formulario, el vademécum de nuestra asignatura. ¿Okay? Bueno, jóvenes, continuamos, ya vimos las formulitas, ya vimos la introducción, lo que viene es lo que todo el mundo desea, ¿no? O sea, ejercicios, ¿no? Y aplicaciones. ¿Ya? Entonces vamos a optar, aquí hemos puesto un par de casos. El caso 1 dice calcular el R equivalente, ¿de dónde? De A hacia B primero y luego de C y D. ¿Está bien? Ya, entonces vamos a empezar, solución, parte 1, ya, 1A sería, ¿no es cierto? A ver, ¿qué vemos? Acá redibujo el circuito, hay una resistencia de 4 ohms, por aquí hay otra R de 6 ohms, por aquí 3 unidades, aquí un ohmio y aquí otra R de 2 ohms. Marco estos polos, es importante para esta clase de ejercicios, ¿no? Es importante ponerle nombre a los nodos, ¿no? Nodos es este, ¿no? A, B, C, aquí también hay un par de nodos, no tienen nombre, pero si quieren, ¿no? Ustedes lo ponen, ¿no? A, B, C, D, después E, F. Eso depende de cada usuario, eso depende de cada uno, ¿verdad? Ya. Entonces, empezamos por acá. R equivalente. ¿De dónde? Desde A hacia B. Es como si yo me ubico por aquí y miro qué cosa es lo que se mira desde el polo A hacia el polo B. Bien, nos damos cuenta, si es desde el polo A hacia B, ¿qué cosa nomás cierra circuito? Yo veo que entre A y B lo que cierra circuito es 4, 6 y 3. En cambio, esta resistencia, miren, está abierto aquí, esta resistencia no trabaja porque está en el aire, ¿está bien? Igual también sucede con esta R de acá, con la resistencia de 1, está en el aire. Estas cosas que estamos marcándolo, diciendo de que no funciona o no funca, entonces decimos a estos elementos les vamos a llamar rince, ¿no? Acá hay un rince y acá hay otro rince, ¿está bien? Bueno, ¿ya? Si queremos, jóvenes estudiantes, esto se puede abrir, ¿no? Porque están en el aire. Entonces, ahora sí, calculo, decimos el R equivalente entre A y B va a ser, bueno, ¿qué vemos aquí? Este es un circuito serie, 4, 6 y 3. Suma 4 más 6, 10 más 3, 9. ¿No? O sea, sale 9 ohms. R equivalente entre A y B. Muy bien, ahora vamos a la parte B. El siguiente ejercicio. El siguiente... No, ahí te tengo. A ver. No, hemos evaluado la R equivalente entre A y B. Ahora nos toca evaluar el R equivalente entre C y D, ¿no? Entonces, en el mismo circuito, ahora vamos a considerar ya no entre A y B, sino entre C y D. Entonces aquí pongo la R de 4, aquí pongo la R de 3, 6, por acá 2, por acá 1, y me concentro en estos nodos entre C y D. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta tiene que ser con la R equivalente entre C y D. ¿Está bien? Entonces, me ubico por aquí, es como si yo me ubico por acá. ¿Qué cosa miro? ¿Qué cosa miro desde C hasta D? Bueno, al igual que el caso anterior, ¿qué cosa nomás cierra el circuito entre C y D? Es 2, 6 y 1. Esta R queda en el aire, táchelo. Esta también queda en el aire, ¿no? O sea, sería rince, ¿no?
Entonces a un ladito usted remata y calcula, ¿no? Y dice R equivalente entre C y D, ¿cuánto es? Hay que sumar 2 más 6, 8 más 1, 9. 9, 9. Ahí está. ¿Está bien? ¿Listo? Ya. Entonces, bien, jovencitos, continuamos. Pasamos. Estamos en la pregunta 1. Ya la parte A ya está resuelto. Ahora viene la parte B. La parte B. Redibujo por acá el circuito nuevamente. Acá dice 3 unidades. Por acá dice 12. Por acá hay una R de 0 ohmios. Y por acá la R de 4 ohms. Ya. Me pregunta primero la R equivalente entre A y B. Bueno, este nodo se llama A, este nodo se llama B. Este de aquí, C y D. ¿Dónde me concentro? Bueno, parte A, ¿no? Entre A y B. Acá está. Los ubico los polos A y B y hasta allá. Es como si yo vengo por aquí, ¿está bien? Y me fijo, ¿no? ¿Cuánto es la R equivalente entre A y B? Ya. Muy bien, para eso analizo mis elementos, mis componentes. Acá hay una R de 3 ohmios, acá hay otra de 12, acá hay otra de 4, pero aquí miren, han puesto una resistencia de 0 ohmios. Por si acaso, 0 ohmios equivale a un cable, ¿no? Equivale a un conductor. 0 ohmios, resistencia 0 equivale, pues, es un elemento que no ofrece resistencia, ¿no? Y 0 para nosotros eléctricamente, 0 ohmios equivale a un cable conductor. ¿Está bien? Muy bien, entonces, como el interés es desde A y B, analizo el circuito. Aquí tengo una R de 3 ohmios y miren, pues, estas R ¿cómo están? 12 y 4, ¿cómo están? ¿Ve? De acuerdo a la figura, estos elementos se encuentran en paralelo. 12 con 4 en paralelo. Entonces, resuelvo primero este paralelo a un ladito. 12 con 4, 12 ohmios. En paralelo con 4, aplicando la fórmula general, ¿no? Usted aplica esta, ¿no? O sea, R equivalente, en el caso de dos R's, es el producto de ellas entre la suma de ellas, ¿verdad? R1 más R2. Fórmulas universales también. Deducciones fundamentales, ¿no? En este caso R1 sería para mí 12, R2 sería 4. Reemplazo aquí mentalmente 12 por 4 entre la suma 12 más 4. 12 más 4. ¿Cuánto es eso? Bueno, por si acaso lo pongo acá, ¿no? Aquí sale 48 arriba y aquí sale 16. ¿Ya? Divido esto mentalmente normal y esto sale 3. Ya. ¿Qué significa eso, jóvenes? Significa de que este paralelo es igual a 3 ohmios. Entonces voy al circuito original. Ahí está el circuito original. Hay una R de 3. Acá hay dos R's en paralelo. Estas R's en paralelo ya sabemos cuánto sale su equivalente. Lo reemplazo por su equivalente, ¿no? De 3 ohmios. 3 ohmios. Y ya aquí tengo A, aquí tengo B. Y jovencitos, ya ahora sí evalúo cuánto es la R equivalente entre A y B. Bueno, ¿qué me queda? Dos elementos en serie. Cuando es serie, simplemente la suma, ¿no? 3 y 3, aquí sale 6. Ya tenemos resuelta, ¿no? La primera pregunta, ¿no? Que corresponde al ejercicio 1B. Ya está. Ahora jóvenes, futuros ingenieros, ¿no? Ahora, si nos piden la otra resistencia equivalente entre C y D, entonces, oiga, ustedes son estudiantes de ingeniería, alumnos de ingeniería, todo alumno de ingeniería tenemos esa particularidad, ¿no? O sea, somos muy hábiles, muy inteligentes, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, ¿no? La R de 3, lo pongo ahí. Este paralelo, ¿cuánto marcaba? Lo reemplazo por su equivalencia, también vale 3. Ahí está.
Pero ahorita nos preguntan el R equivalente ya no entre A y B, sino nos piden el R equivalente entre C y D. Es decir, ¿qué se mira desde acá? Desde C y D. Entonces, jóvenes, si usted mira desde acá, mirando desde la derecha, ¿qué cosa nomás que el circuito? La R de 3. Esta R queda en el aire, táchenlo. Por lo tanto, escribo aquí el R equivalente entre los bordes C y D. ¿Eso es igual a cuánto? Es igual a 3. Copien, que voy a borrar, ¿no? Ay, ya me acordé que esto no es presencial, ¿no? Estamos haciendo una clase virtual. Ya, de todas maneras copien. Listo. Continuamos, jóvenes estudiantes, jóvenes alumnos, futuros ingenieros. Pasamos ahora sí al ejercicio número 2, que también tiene sus dos partes, A y B, que piden ahí aplicar la ley de Kirchhoff, ¿ok? Las famosas leyes de Kirchhoff. Yo cuando hago mis clases presenciales, yo le llamo la ley sagrada de Kirchhoff. ¿Por qué sagrada? Porque estas leyes se cumplen, ¿ya? Para mí es simple, ¿ya? O sea, si un circuito no cumple con Kirchhoff, simplemente no funciona o es un circuito absurdo. Ya, entonces, problema 2A, listo. Redibujamos el circuito. El circuito acá a la izquierda tiene una fuente de voltaje de 12 voltios. Acá a su lado hay una fuente de corriente con flecha de 3 amperes y por aquí una resistencia de 2 ohms. Jóvenes, aquí están viendo tierra, ¿no? Tierra y tierra es el mismo punto. ¿Está bien? Es como si no quiero usar tierra, lo sumo. Pero atención, si usamos mucho cable, ¿qué serían los circuitos, los sistemas, ¿no? Entonces, la tendencia de nosotros siempre es a chica, o sea, hay que reducir tamaño, hay que reducir, cuanto más pequeño mejor, la cosa que funciona. Así que este polo es igual a este polo, ¿está bien? Listo, nos piden aplicar Kirchhoff, correcto. Si es así, entonces, jóvenes, usted se acuerda, a ver, dice, ¿qué clase de circuito es? Serie, correcto, es un circuito serie. Ahí está. Y me acuerdo también, jóvenes, en un circuito serie, ¿qué cosa es lo común? ¿Qué cosa es lo mismo? La respuesta es la intensidad o corriente eléctrica. Mire usted, miren jóvenes, acá hay una fuente de voltaje, acá hay una fuente de corriente y acá hay una resistencia, ¿no? Aprovechemos, si es serie, acuérdense, si un circuito es serie, la corriente es la misma, entonces ustedes comparan la fuente y dicen, ¿qué fuente produce corriente? Es esta, ¿no? Por algo se llama fuente de corriente. Y esta corriente, miren, ya está indicado, ya marca 3 amperios, inclusive está su sentido. La flecha indica cómo es la corriente. Jovencitos, ingenieros, ¿cómo es la corriente? ¿Es horaria o antihoraria? De acuerdo a esto, la corriente es horaria. Pónganle si quieren una flecha y dicen la corriente que circula por aquí es dato, ya te lo dan, es 3 amperios. Si quiere, póngale, a ver, corriente I, ya tenemos la corriente I. Es una corriente de 3 amperios, es una corriente horaria. Y aprovecho pues aplicando de paso también la ley de Ohm. Una corriente que pasa por una resistencia, ¿qué cosa le crea? Le va a crear un voltaje. ¿Un voltaje de cuánto? La ley de Ohm, ¿no? El famoso VIR. Voltaje es intensidad por resistencia. Multipliquen, ¿no? Mentalmente nomás, la corriente es 3, la R es 2, 3 por 2, aquí va a salir 6 voltios. 6 voltios. Como es una resistencia, acuérdense, jovencitos, en todo elemento pasivo, en este caso, en toda resistencia, la corriente va del más alto al más bajo. Significa que el nodo de arriba es más positivo y el nodo de abajo es el menos positivo, ¿no? O simplemente pongo la polaridad más menos. ¿Está bien? Ya está. Entonces, jovencitos, tenemos acá, miren, siempre mirando el circuito original, acá tenemos una fuente de 12 voltios, acá hay una resistencia de 6 voltios, con polaridad y todo,
Faltaría nomás evaluar o encontrar el voltaje de la fuente de corriente. ¿Por qué? Porque toda fuente o todo elemento o todo componente tiene dos cosas, tiene voltaje y tiene intensidad. Entonces saco un par de polos así, listo, esta formulita la puedo borrar, nadie nos impide, ¿bien? Y ¿saben qué, jóvenes? Aplique qué ley. Este es un lazo, ¿sí o no? Es un lazo cerrado. Para. Bien, jóvenes, continuamos con el ejercicio. Habíamos dicho que este circuito es un circuito serie, constituido por una fuente de voltaje, una fuente de corriente y una resistencia. Al ser serie, entonces la corriente es única, en este caso, lo que marca la fuente de corriente es 3 amperios. De acuerdo a la flecha nos damos cuenta de que esta corriente es una corriente horaria. Por lo tanto, si ya tenemos corriente, con esta corriente y una resistencia, aquí aplicamos la ley de Ohm. En la resistencia aplicamos la ley de Ohm. ¿Cómo? Bueno, ya hemos dicho, famoso VIR, voltajes I por R. La corriente es 3, la resistencia es 2, el producto sale 6 voltios. Y ahí está la polaridad también, en todo elemento pasivo. En todo elemento pasivo, la corriente va del potencial más alto al potencial más bajo. Ya tenemos los voltajes, circuito serie, entonces aquí la corriente ya se sabe, lo que falta son los voltajes. Bueno, esta fuente tiene su voltaje, esta R también ya calculamos su voltaje, faltaría el voltaje B, ¿no? El voltaje B. El voltaje de la fuente de corriente, hay que llamarle B sub I. Entonces, para eso, como yo conozco voltaje en la resistencia y voltaje en la fuente, entonces aplico la segunda ley de Kirchhoff. Puedo pasar por aquí, a ver, ¿por dónde entro? Por el más 6 en forma horaria, ¿no? Más 6, ¿qué viene? Menos 12, ya. Opero, ¿cuánto sale? Más 6 menos 12 es menos 6. Como empecé por aquí, entonces este nodito, de acuerdo a esta cantidad, este nodito va a ser menos y el otro tiene que ser más. ¿Y cuánto nos salió? Ponemos ahí 6 voltios. 6 voltios. De todas maneras hay que probar, hay que verificar. Aplicamos, a ver, otra vez la segunda ley de Kirchhoff. A ver, subimos más 6 y más 6, más 12 y menos 12. Bien, como ven, la suma de voltajes, la suma algebraica tiene que dar 0 voltios. Bien, o sea, este cálculo está correcto. ¿Está correcto? Bien, entonces ya ahí hemos aplicado la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? ¿Qué decía la segunda ley? Suma de voltajes a través de un lazo es igual a 0. Más 6 y menos 12, esa suma algebraica da igual a 0. Listo. Pasamos al segundo ejercicio. En este caso, aquí vemos hay una fuente de voltaje con esta polaridad, menos más, 18 voltios. A su derecha hay una RD, 6 unidades, 6 ohmios. Y en la parte derecha hay una fuente de corriente que apunta hacia tierra abajo, ¿no? Acá está la tierra a la derecha, pero esta tierra la misma acá. Entonces, hay una fuente de 5 amperios, fuente de corriente de 5 amperios. Y eso aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vemos aquí? Este circuito, ¿qué clase de circuito es? Observen, los elementos están conectados entre dos polos, nada más, el polo superior de arriba, o el nodo, y el nodo inferior, que es el mismo, tierra. Cuando esto sucede, se dice que estos elementos se encuentran en paralelo. O sea, aquí estamos frente a un circuito paralelo. ¿Está bien? Así que si es un paralelo, aprovecho el mensaje, ya sabemos que en un circuito paralelo, lo común, lo que es lo mismo es el voltaje. Como aquí tenemos una fuente de voltaje de ¿cuántos voltios? De 18 voltios,
Entonces este voltaje va a caer acá y va a caer aquí. O sea, todos los elementos de este paralelo van a soportar el mismo voltaje. Es decir, si aquí el voltaje marca menos más 18, aquí también va a haber menos más 18 voltios, aquí también, alargo esto, menos más 18. ¿Está bien? Entonces, aprovecho eso en la resistencia. La resistencia es una resistencia de 6 ohmios, el voltaje de 18, y aquí aplico la ley del famoso BIR. Tengo voltaje, tengo resistencia, la corriente hay que dividir, ¿no? 18 entre 6 sale, ¿cuánto? Sale 3 amperios. Pero cuidado, aquí el voltaje es así, miren, abajo más y arriba menos. ¿Eso qué significa? Significa que la corriente ya no baja, sino sube, ¿no? Es decir, va del potencial más alto al potencial más bajo. Entonces la corriente, lo ponemos por aquí, dividan 18 entre 6 sale 3 amperios. Ya está. Miren, cuando usted vea elementos pasivos, en este caso como resistencia, aplique, no se vaya a olvidar, apliquen por favor la ley de Ohm. Entonces, atención, miren este nodo, en el nodo superior, en el nodo de arriba, ¿qué vemos? Vemos por la resistencia una corriente que sube de 3 amperios. La fuente de corriente aquí nos indica que esta fuente está llevando 5 amperios. Así que, aplicando aquí, lo pongo por aquí, ¿ya? La primera ley de Kirchhoff, que dice, sumatoria algebraica de corrientes en un nodo tiene que ser igual a 0. O si no, más rápido, todo lo que entra, sale. Entonces, atención, en este nodo, por abajo, por la resistencia sube 3, por el lado derecha sale 5, entonces, ¿cuánto viene por aquí? ¿Cuánto debe ser la corriente que viene por aquí? 3 más esta incógnita debe dar 5, entonces la corriente debe ser así, ¿no? Debe ser ¿cuánto? 5 menos 3 sale 2 amperios. A ver, comprueben Kirchhoff en este nodo. A ver, en este nodo veo que entra 2, entra 3 y sale 5. 2 más 3 es igual a 5 amperios. Ya jóvenes, entonces de esa manera, con este par de ejercicios, hemos probado, hemos aplicado la primera ley en el circuito 2A y la segunda ley de Kirchhoff también. No, perdón, en el 2A es la segunda ley, no suma de voltajes. Y en el 2B en este circuito hemos aplicado la ley de Ohm y también hemos aplicado la primera ley de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, hasta ahí por el momento. ¿Ya, jóvenes? Ya, jovencitos, muy bien. Ya, entonces, dentro de un rato vamos a tener un par, yo diría hasta 3 ejercicios, ya un poquito más complicaditos, pero es así, pues, por eso se llama esto carrera, ¿no? Toda carrera es así, ¿no? Partimos de 0, ¿no? De menos a más, ¿no? Por ahora, quiero que entiendan bien esto, por favor. La formulita que hemos estudiado, ¿no? Ténganlo presente, porque lo que viene ya prácticamente es full aplicación, ¿ya? Ya, permiso. Bien, jóvenes estudiantes, continuamos. Aquí vemos un ejercicio dejado como tarea que piden calcular potencia de cada elemento. Aquí vemos varios elementos, por eso que se ha enumerado con letras. A ver. Fuente de corriente, aquí tenemos una y 1, vale 2 amperios, y la corriente de I sub 2 marca 5 amperes. Luego hay 2 fuentes de voltaje, es decir, 2 baterías. Una batería está aquí, la otra está acá. Batería 1, 10 voltios, más menos. Batería 2, 6 voltios, a la derecha más, a la izquierda menos. Estas, por si acaso, estas polaridades vienen de fábrica, nadie lo cambia. Igual también sucede con la fuente de corriente o con la fuente de intensidad. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar hay que analizar que estamos frente a qué circuito. ¿Es un serie? ¿Es un paralelo? Bueno, entonces, para esta clase de ejercicios, les recomiendo, jóvenes, cuando ya usted ve varios nodos, hay que ponerle nombre a los nodos.
Por ejemplo, a este nodo, lo voy a llamar nodo A, ¿está bien? Siguiente nodo, a ver que este nodo sea el nodo B. Y por abajo, si deseo o si queremos todos, lo ponemos como tierra o simplemente quiere usted ve acá un solo nodo desde aquí hasta acá. A este nodo, al nodo inferior, hay que llamarle nodo C. ¿Está bien? Eso es una recomendación. ¿Qué más? Ahora, observe estos elementos. Acá hay dos fuentes. La fuente de corriente y la fuente de voltaje. I sub 2 y E1. Estas fuentes, mire, tienen por arriba el polo B y por la parte inferior el polo C. Por lo tanto, estos elementos, la fuente de 5 amperes y la fuente de tensión de 10 voltios, estos elementos se encuentran conectados en paralelo, ¿no? Entre los nodos B y C. A ver, para este lado, para la izquierda también, a ver, usted dice que hay una resistencia y hay una fuente de corriente. Estos elementos están agarrados por aquí, nodo A, y por abajo el nodo C. Por lo tanto, estos elementos, ¿cómo están? Estos elementos están contenidos entre el nodo A y el nodo C. Por lo tanto, se dice que estos elementos, llamados resistencia y fuente de corriente, están también en paralelo. O sea, paralelo a la derecha y paralelo a la izquierda, ¿no? Y estas combinaciones, o sea, estos elementos al final se unen por arriba con una batería de 6 voltios, ¿no? Con esta polaridad. Ya, entonces procedemos a ver por dónde empezamos. Bueno, si tengo fuente de voltaje, aprovecho ese voltaje, ¿no? Miren, acá este voltaje 10 voltios y ya hemos dicho que estas dos fuentes están en paralelo. Paralelo significa de que si esta fuente tiene 10 voltios, aquí también va a haber 10 voltios. Póngalo así si les gusta, 10 voltios. 10 voltios aquí y 10 voltios acá. ¿Está bien? ¿Qué más? Miren la resistencia. Esta resistencia está entre A y C, pero internamente aquí hay un lazo, hay una malla, hay un lazo. El lazo sería el lazo ABC. A ver, en este lacito veo de que la batería de arriba marca 6 voltios y la fuente de corriente marca ahora 10 voltios. ¿Está bien? Entonces, aquí tengo una de 6 y otra de 10 voltios. 6 voltios arriba y 10 voltios abajo. Aplico la segunda ley en este lazo y miro en forma horaria, menos 6 más 10 sale, como quien dice, ¿no? Menos 6 más 10 sale más 4. Como empecé por aquí, entonces lo que me salió lo pongo acá, 4 voltios, acá más y arriba menos. Ahora, si empiezo por abajo sería menos 10 y más 6 sería menos 4. Ahí está, igual. Ahí está. Me doy cuenta que en esta resistencia ya tengo voltaje y tengo resistencia. Por lo tanto, aplico la ley de Ohm. 4 entre 8 sale ¿cuánto? 0,5 amperios. Y hemos dicho siempre que en una resistencia la corriente va del potencial más alto al potencial más bajo. Entonces por aquí va a haber una corriente, a ver, con cuidado, 4 entre 8 es 0,5, ¿no? 0,5 amperes. Ahí está. Ya conseguimos voltaje aquí, conseguimos corriente en la resistencia. ¿Qué más? Ahora ustedes todos sabemos, ¿no? Por la figura. Si por aquí viene una corriente de 0,5, por acá también tiene que circular la misma intensidad, 0,5 amperes. Concentrémonos en este nodo, o sea, en el nodo A, hay una corriente que entra de 2 amperios, por aquí sale 0,5 amperios, por lo tanto, ¿cuánto viene por aquí? Entonces, por Kirchhoff, primera ley, hay que restar, ¿no? Entra 2, sale 0,5, la diferencia lo marcas acá, 1,5 amperes. 1,5 amperes. Pues usted sigue la ruta, si por aquí viene 1,5, por acá también tiene que aparecer el amperaje, 1,5 amperios. Ahora,
concéntrese en el nodo B. En el nodo B hay una corriente de 1,5 y por aquí, por abajo, hay una corriente de 5 amperes. Ya pues, entonces, por aquí entra 5 y por aquí entra 1,5. Suma de corrientes, 1,5 más 5 sale por acá 6,5 amperes. 6,5 amperes. ¿Está bien? Entonces, usted revisa y dice, esta fuente de corriente tiene voltaje. Como están en paralelo, si acá hay 4 voltios, aquí también tiene que haber 4 voltios, ¿verdad? Aquí también hay otro paralelo, 10 voltios, acá hay 10 voltios, correcto. ¿Listo? Entonces usted repasa y dice, esta resistencia tiene voltaje y corriente. Esta fuente tiene corriente y también tiene voltaje. El voltaje está acá. Esta fuente de corriente tiene voltaje y tiene amperaje. Esta batería tiene voltaje y tiene amperaje. Y la batería de acá, de arriba, miren, es una batería de 6 voltios, por el cual circula un amperaje de 1,5 amperes, una corriente de 1,5 amperes. ¿Ve? Entonces, qué bonito ejercicio, qué bonita aplicación, donde ustedes, conjuntamente conmigo, ¿qué hemos aplicado? Hemos aplicado de todo, ¿no? Las dos leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, en forma simultánea. Gracias por su atención, jóvenes. Disculpen, aquí faltaba el cálculo de la potencia. Procedemos con los cálculos, ¿ya? A ver. Cálculos, pues, pertinentes, ¿no? Porque acá están pidiendo potencia. Ya, empezamos con la fuente I1, potencia I1. A ver, tiene corriente y tiene voltaje. 4 voltios por 2. 8 watts. Ya, potencia I1. Vamos a la fuente número 2, fuente de corriente I2. Multiplicamos V por I, ¿no? Porque la fórmula de la potencia es V por I, fórmula universal. V, voltaje, acá hay 10 voltios, amperaje 5. El producto, 10 por 5, 50 watts. 50 watts. ¿Listo? Pasamos a la batería. Batería 1, aquí tiene 10 voltios y tiene un amperaje de 6,5. Al ojo nomás, multipliquen 6,5 por 10, 65 watts. Ahí está. Siguiente batería, potencia elemento 2. Potencia de esta batería. Ahí está voltaje y está su amperaje. 6 por 1,5, 9 voltios, ¿no? 9 voltios. ¿Está bien? Y por último, dejamos la resistencia, potencia de la resistencia, igual V por I, o si no, apliquen R cuadrado, cualquiera de ellas, ¿no? El voltaje es 4 y el amperaje es 0,5. 4 por 0,5 sale en todo caso. Ya está. Ya está concluido, ¿no? Ahora sí, como algo adicional, bueno, la fuente de corriente, si la corriente sale por el positivo, está entrega energía. La fuente I2 también entrega energía. La batería 1, la corriente debe salir por el más, pero aquí entra, entonces está consumiendo. Entonces, en vez de entrega, poco consume. La batería 2, ¿qué hace? Sí, esta sí está entregando, porque por el más sale el amperaje, entrega energía. Y la resistencia, bueno, toda resistencia está hecho para consumir, para disipar. Por lo tanto, la potencia que desarrolla es consumo. La resistencia toda la vida consume, ¿no? ¿Bien? Listo. Muy bien, aquí estamos frente a otro ejercicio aplicativo. Se trata, pues, de una combinación de fuentes, ¿no? Este circuito tiene 1, 2, 3, 4 fuentes más una resistencia, ¿no? Ahí vemos la presencia de, en este caso, E1, E2, son fuentes de voltaje o baterías, y esto que están con flecha son fuentes de corriente, ¿no? Fuente de corriente 1, acá hay 11 amperios, y esta otra, y 2, 3 amperios. La flecha hacia arriba y en este caso la flecha hacia arriba.
Por si acaso, en el caso de las fuentes, las flechas, los signos, ya viene de fábrica, eso no hay que cambiarlo, eso se respeta. ¿Está bien? Ya. Idem, ¿no? Idem significa pregunta, la misma pregunta del ejercicio anterior, ¿no? Nos piden calcular potencia de cada elemento o de cada componente, ¿verdad? A ver, analizamos, acá hay un nodo, a este nodo le ponemos nombre, nodo A, en la parte inferior, nodo B, y acá hay un nodo intermedio, por si acaso le pongo pues la letra C. A, B, C. ¿Está bien? Analicen, a ver, cada uno pregúntense ¿qué elementos hay entre A y B? Bueno, yo estoy viendo, les voy a decir lo que veo. Entre A y B hay esta batería, entre A y B hay esta fuente de corriente, y entre A y B también, porque este es A también, todo este es A, por el caso, es el mismo nodo. Y por abajo todo este es B, todo este es B. ¿Sí? Entonces entre A y B tenemos batería 1, tenemos fuente de corriente 2 y esta resistencia de 9 ohms. Por lo tanto, decimos si estos elementos se encuentran contenidos entre dos polos, se dice que estos elementos se encuentran en paralelo. Y algo más, ¿no? Por teoría sabemos de que un circuito se dice que es paralelo cuando todos ellos soportan el mismo voltaje. Y ustedes son inteligentes, somos inteligentes, acá hay un paralelo, y justo en este paralelo hay una batería. ¿De cuánto? De 9 voltios. Entonces usted dice, todos decimos, si el voltaje aquí es 9 voltios, aquí también tiene que haber 9 voltios con la misma polaridad, y el mismo valor. Si acá había 9 voltios, acá también póngale 9 voltios, aquí también 9 voltios. ¿Está bien? 9 voltios. Concepto de paralelismo, ¿ok? Bien, ahora analizo esta rama entre A y B. Analizando esta ramita entre A y B, ahí veo un nodo intermedio, nodo C. Aquí veo dos fuentes. ¿Cómo están conectadas estas fuentes? Bueno, la figura ayuda. Estas fuentes están conectadas en serie, ¿no? Están conectados en serie. Y si los elementos están en serie, aprovecho el concepto teórico que dice, ¿no? Dos o más elementos se encuentran en serie cuando por ellas pasa o circula la misma corriente o intensidad. Y como acá hay fuente de corriente de ¿cuánto? De 11 amperios, entonces lo que viene por aquí, 11 amperios, tiene que pasar por acá también, ¿no? 11 amperios. 11 amperios. Muy bien. Igual que acá, hemos aprovechado el concepto de paralelismo, aquí también el concepto de circuito serie, ¿verdad? Ya. Me voy a la resistencia, siempre usted se va a encontrar con eso, ¿no? Cuando vea resistencias, tiene voltaje, tiene resistencia, no espere mucho, aplique la ley de Ohm. Y aquí al ojo, ¿no? 9 voltios, 9 ohms, entre 9 ohmios, 9 entre 9, por aquí va a circular una corriente de ¿cuánto? De 1 amperio. Pero como es resistencia, usted busca el más, ahí está el más y el menos, la corriente debe circular del potencial más alto hacia el potencial más bajo. 9 entre 9, aquí va a circular 1 amperio. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? A ver, jóvenes, si por aquí baja 1 amperio, y por aquí ¿cuánto viene? 1, y por aquí 11, por aquí hay que sumar, porque la primera ley de Kirchhoff dice todo lo que entra, sale, ¿no? En este nodo que se llama B, veo que aquí entra 1 y por aquí viene 11. Entra 1 y entra 11, ¿cuánto sale por aquí? Aquí pongo 11 amperios, 11 más 1 sale 12 amperios. 12 amperios. Muy bien, analice este nodo, el nodo B, avanzando, ¿no? Si aquí entra 12 y si por aquí sube 3, ¿cuánto viene por aquí? A ver, por aquí entra 12 y por aquí sube 3,
¿no? Entonces, ¿cuánto sale por aquí? Reste 12 menos 3, 9 amperios. Si por aquí viene 9 amperios, por aquí también va a salir 9 amperios. Y recapitula, dice, si por aquí viene 9 y por aquí entra 3 amperios. Y por aquí 9, la suma, ¿cuánto es? 12 amperios. 12 amperios. ¿Sí? Ya. A ver, sigue, por aquí viene 2 amperios. Mire esto, por arriba 2 y por abajo. O sea, aquí se está cumpliendo Kirchhoff, ¿no? Todo lo que entra, sale. Por arriba sale, entra 2 amperios y por abajo retorna 2 amperios. Usted dice, a ver, analícenlo. Por aquí entra 12. De esos 12, uno por aquí y el resto está acá. 11 más 1 es 3, 12. ¿Está bien? Entonces, revise esto, ¿no? Esta batería, ¿qué tiene? Voltaje, tiene corriente, ya está. Esta fuente de corriente, tiene voltaje. Este elemento también, voltaje, corriente. Este elemento tiene corriente, pero no sé su voltaje. Ah, ya. Entonces aquí hay que evaluar esta tensión. Guíese, acá hay un lazo, acá hay una mallita. Usted dice, ¿no? Si acá hay 9 voltios y acá hay 7 voltios, ¿cuánto tiene que ir acá? A ver, de nuevo, si acá hay 9 y acá hay 7, aquí tiene que haber 2 voltios. ¿Con qué polaridad? Acá está, más o menos. ¿Por qué? Porque más 2 más 7 me da amperios. Ahora sí, todos los elementos tienen voltaje y tienen corriente. Por lo tanto, ya podemos calcular la potencia, saber en orden. Y 1, ¿cuánto arroja? E1 y E2. Y también por ahí hay una resistencia, potencia de la resistencia. ¿Cuánto consumirá? A ver. Empezamos por E1. E1 tiene voltaje 9, amperaje 9. 9 por 9, 81 watts. Pone ahí 81 watts. Ah, no, disculpe. Este es batería. Batería. ¿Dónde está la mota? Allá. El 81 he debido ponerlo acá. Aquí pongo 81 watts. Muy bien. Batería 1, ¿no? La batería 2 marca 7 voltios y un amperaje de 11. Multiplique 7 por 11, 77, ¿no? Entonces, batería 2 desarrolla una potencia de 7 por 11, ¿no? 7 por 11, está bien, ¿no? 7 por 11, 77, ¿verdad? 77 watts. Bueno. Ahora vamos a las fuentes de corrientes. Acá está. La potencia de la fuente de corriente número 1. Aquí tiene 11 amperios y tiene voltaje de 2 voltios. Multiplique 11 por 2, 22 watts. 22 watts. La otra fuente de corriente, acá está. Esta fuente entrega una corriente de 3 amperios con un voltaje de 9. ¿Su potencia cuánto es? B por I, 9 por 3, 27 watts. 27 watts. Y por último, la resistencia, acá está. La resistencia tiene un voltaje de 9 voltios y un amperaje de 1. Multiplique 9 por 1, 9. ¿Listo? Entonces, ya de esta manera, jóvenes estudiantes, ¿no? Colegas en general, colegas que también, imagino, en estos tiempos, así como yo, estamos realizando, ¿no? Tutoriales, videos relacionados con nuestra carrera, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Aplicar lo que sabemos de la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm, para al final evaluar la potencia de cada elemento. Muchas gracias.